Despierta, tú que duermes. En el libro de Efesios se nos dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos. Este despertar y surgir se produce a través de un desarrollo interior. En unos minutos, en Callejeros, decenas de muertos de cáncer junto a transformadores eléctricos. ¿Es por la alta tensión o es solo coincidencia? Hay un caso de cáncer, 2 infartos, 3 casos de cáncer, infarto, tenemos todo este bloque generalizado. Hay 16 solo en esta calle. Que he perdido a mi mujer, a un ser tan querido, que llevo 6 años sin levantar cabeza. Barrios enteros se levantan, protestan contra las subestaciones. No queremos vivir cerca de transformadores eléctricos de alta tensión. Muchos vecinos tienen miedo a las antenas de telefonía móvil. Esto es cancerígeno, 100%. Ahora, aquí 18,4, 19,2, 18,4. ¿Y esto lo llevamos en la oreja? Esto en la oreja. Te puedes volver loco, puedes tener leucemia, puedes tener cáncer. Y un experimento que parece mágico, pero es peligroso. Tubos fluorescentes que se encienden solos. Aquí, si esto no se quita, moriremos todos. Esto puede llegar a producir leucemia infantil. ¿Quiere usted decirme por qué cojones se ha ido la luz? Mientras, todavía hay pueblos de España a los que no llega la corriente eléctrica. Hoy en día tenemos pavelas, pero no tenemos electricidad. Vamos con un poco de ciencia, porque a todos nos gusta contemplar el cielo, observar las nubes y entre las nubes aviones. Unos aviones cada año más abundantes en el cielo, a veces dejan estela, otras veces no lo hacen. ¿De qué depende? Es lo que vamos a explicar hoy. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 aviones, uno de ellos sí que está dejando estela, otro no lo está haciendo. En realidad, en el cielo hay una línea imaginaria por encima de la cual aparecen las estelas de los aviones. Esta línea se denomina nivel Mintra. Esta línea está a mayor o menor altitud dependiendo de las condiciones meteorológicas. Está lógicamente más alta en verano que en invierno. ¿Qué es lo que nos está marcando? Está indicando el punto a partir del cual la temperatura es suficientemente baja para empezar a formar estas estelas de condensación y su altitud cambia cada día. Habitualmente vemos estos aviones en línea horizontal, pero a veces los aviones están en fase de ascenso y en un momento dado estamos viendo un avión que está ascendiendo y de repente empieza a dejar esta estela. ¿Qué quiere decir eso? Que este avión, justo en el momento en que empieza a dejar esta estela de condensación, ha superado el nivel Mintra. Y tan cerca nunca lo he visto, amor. Míralo, aquí está. Ay, qué raro. Este sí que está lejos, no llega. Qué asco de hermana que tengo, la verdad. La cara que ha puesto de disfrute. Un poco más. La cara que ha puesto de disfrute, ¿vale? Es una desgracia. Así no te ayuda. ¿Qué me van a ayudar? Si no he hecho nada mal, si la verdad, no he hecho nada mal. ¿Te has comido? No.
Bienvenidos a Metui, yo soy Rodrigo González y hoy hablaremos de las nubes cirrocumulus. Las nubes cirrocumulus forman una capa casi continua que presentan un aspecto de superficie arrugada y con formas redondeadas como si fueran pequeños copos de algodón. Las nubes son totalmente de color blancas sin presentar sombra alguna. Cuando el cielo aparece cubierto de este tipo de nubes, se dice que está aborregado. Es similar al tejido de las ovejas. Frecuentemente suelen aparecer junto a los cirros e indican que cambia el tiempo en unas 12 horas. Cuando aparecen suele preceder alguna tormenta. Evidentemente no siempre indican lo mismo. De ser así, la meteorología y la predicción del tiempo serían mucho más sencillas. Y segunda pregunta que nos habían planteado, y esta curiosa, además polémica, de Óscar Carrascosa nos preguntaba: ¿cómo se forman las estelas de condensación de los aviones? Bueno, es un tema, ahora veremos por qué es polémico. De momento nos situamos, imagínense un avión a 10.000 metros de altitud, ya saben que las temperaturas son tremendamente frías a esa altura. Y tan cerca nunca le he visto, amor. Míralo, aquí está. Ay, qué mira. raro. Este sí que está lejos, no llega. Qué asco de... Pero lo importante es lo que ocurra en los motores. Ya saben que, al igual que un automóvil, lo que hace es utilizar hidrocarburos. Hidrocarburos significa que es hidrógeno y carbono. Esto es una pequeña clase de química. Carbono que reacciona con el oxígeno que hay en la atmósfera y lo que hace es formar dióxido de carbono. Los aviones son grandes contaminantes de dióxido de carbono, a veces no los tenemos en cuenta, pero sí colaboran al calentamiento de la atmósfera. Pero los aviones son grandes contaminantes de dióxido de carbono, a veces no los tenemos en cuenta, pero sí colaboran al calentamiento de la atmósfera. Vamos a diferenciar los tipos de nubes en función de la altitud a las que se forman. Hablamos de nubes cirros. Son nubes blancas, transparentes y sin sombras internas. Aparecen como las conocidas colas de caballo. No son más que nubes formadas por cristales de hielo debido a la altitud en la que se encuentran. Son como filamentos largos y delgados que presentan una distribución más o menos regular en forma de líneas paralelas, mirando el cielo y viendo como parece que hubieran pintado el cielo a brochazos. My name is Peter Goetje. I'm a director of the Nordic Cochrane Center in Copenhagen and professor of research design and analysis at the University of Copenhagen. 2 years ago, I found out that our prescription drugs are the third leading cause of death after heart disease and cancer. Our drugs kill around 200,000 people in America every year, and half of these people die while they do what their doctors told them. So they die because of the side effects. The other half die because of errors. And it's often the doctors that make the errors, because any drug may come with 20, 30 or 40 warnings, contraindications, precautions and so on. No doctor in the world knows about all this. So they give patients drugs that they should not have given them, that interact dangerously with other drugs or food items or so on. And then the patients die. That's the other half. So the other thing I found out 2 years ago was that much of what the drug industry does fulfills the criteria for organized crime in US law. And they behave in many ways like the mafia does. They corrupt everyone they can corrupt. They have bought every type of person, even including ministers of health in some countries. So there is a huge amount of corruption. In my country, for example, Denmark, we are regarded as having very little corruption. But yet we have thousands of doctors on industry payroll, although we are just 20,000 doctors. So this is an effective kind of corruption. The drug industry buys the professors first, then chiefs of department, then other chief physicians and so on. They don't buy junior doctors. So when several thousands are on industry payroll, it's really, really bad. And that's why I wrote my book, Deadly Medicines and Organized Crime, How Big Pharma Has Corrupted Healthcare. I hope
to convince patients not to take so many drugs because so many die from the drugs they take. In my country, people take so many drugs that every single citizen can be in treatment with 1.5 drugs from they are born till they die. This is incredible. And drugs are not that helpful. And they kill very many of us. We know that. That's why drugs are the third major killer after heart disease and cancer. So what we need in the coming years is to take far fewer drugs than what we do currently. If we did that and we were careful, then we could live longer and live better lives. Because drugs have many side effects, and patients often don't realize that when they become worse, that it could be a side effect of the drug, which they continue taking because that's what their doctors tell them. So when I was a specialist in internal medicine, what I very often did was that I stopped a lot of drugs, particularly in elderly people, and it's quite revealing to see a bedridden elderly person come into your ward, and when you stop the drugs, I mean, that person becomes many years younger. And many of these drugs affect the brain, and old people tolerate that very, very badly. They fall, and when they break a hip, 1/4 of them die. And for example, antidepressant drugs are used in more than 10% of our elderly. And they seem to kill 3% of them every year. I mean, if 100 old people take an antidepressant for 1 year, 3% of them will die because they fall and break their hip. This is a huge death rate. So a lot of other drugs than antidepressants also make people fall and kill them. And they may affect your cognition, your memory, and all these things. And then they interact in ways that we know almost nothing about. Very many elderly, they take more than 5 drugs a day. And we actually don't know how these drugs interact with each other. What we do know is that all drugs have many effects in the body, and some of them interact also in their metabolism, so that you can get a too high concentration of a drug if you take other drugs simultaneously. So we make a lot of harms that we don't even recognize. I have a pretty colorful collection of things people have called me during all these years. And sometimes journalists have asked me, why do you always look up controversy? And my reply is, I don't. Controversy looks me up. Because it's not popular to tell the truth in healthcare. You will get a lot of enemies, because a lot of people make money on false premises, doctors and industry alike. And our drug regulators and our politicians, they are on board on this wagon. So very few people are independent of money in healthcare.